El ente me sonrió y dijo: «Bienvenido». Traté de responder, pero no pude hacerlo de inmediato. Mi garganta se había cerrado con fuerza. El horror me atacó. Sentí como si toda la caverna subterránea en la que estábamos se hubiera derrumbado sobre mí. Tosí, tartamudeé y finalmente logré con voz ronca hacer la pregunta que me había mantenido despierto por la noche, que me había llevado a medio camino de la locura. También me había llevado a este lugar y a este momento. ¿Quién o qué eres? Pero él me ignoró. Se puso de pie y las puertas del tren se abrieron. Luego sorprendentemente se volvió hacia mí. ¿Vamos a la próxima? No esperó una respuesta, sino que salió de la plataforma. Me apresuré a seguirlo. ¡Vamos, maldita sea!, grité. ¡Háblame! ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Por qué viajas en este metro todo el maldito día? No miró hacia atrás ni aminoró el paso. No pude ver su rostro, pero es seguro adivinar que no reaccionó en absoluto más de lo que lo había hecho en cualquier otra ocasión. Lo seguí gritando todavía por un tiempo, pero finalmente me di por vencido. 5 palabras era todo lo que iba a sacar de él, supuse. Caminamos a lo largo de la plataforma hasta que llegamos a un cruce, luego giramos. Ahora estábamos en perpendiculares a los trenes que nos rodeaban. El camino por delante estaba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Los trenes a ambos lados de nosotros continuaron interminablemente por lo que pude ver. Eran demasiados trenes para dar servicio a una ciudad, me di cuenta. Supongo que para entonces no me habría importado, pero probablemente debería haberle prestado más atención en ese momento. No estoy seguro de cuánto tiempo caminamos. Una vez tuve un reloj, pero se estropeó. Saqué mi teléfono celular en un momento, pero no obtuve recepción allí y todo lo que me mostraba era: no hay señal. El extraño se detenía de vez en cuando y miraba un vagón del metro durante 1 o 2 minutos, pero luego pasaba. Me tomó un tiempo descubrir por qué, pero finalmente vi que eran todos iguales. Largas filas de ellos serían similares y luego llegaríamos a un modelo diferente. Serían un poco más grande o más pequeño o tendría una forma ligeramente diferente. Las cabinas, o como se llame la parte delantera de donde se sienta el conductor, también eran superficialmente diferentes. No sé qué diablos estaba buscando exactamente el hombre, pero eventualmente debió encontrarlo porque volvimos a girar y las puertas del metro se abrieron cuando mi guía improvisado se detuvo frente a ellos. Entramos y nos sentamos. ¿Ya estás dispuesto a hablar ahora?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré con frustración y pensé seriamente en las ganas de darle un puñetazo en la cara por un tiempo, cuando de repente las luces del vagón se encendieron y escuché el motor arrancando. ¿Qué carajo? Me miró con una mirada casi triste. Ya no vas a poder regresar. ¿De qué estás hablando? ¿Regresar a dónde? No hubo respuesta de nuevo. El tren se puso en marcha con una sacudida, avanzando en la dirección opuesta a la que veníamos. El desfile interminable de ellos había desviado mi sentido de la orientación. Rodó durante unos minutos y luego comenzó a disminuir a medida que nos acercábamos a la parada. Su mirada ausente se hizo más aguda y por primera vez tuve la sensación de que en realidad me estaba mirando, en lugar de simplemente mirar en la dirección en la que me encontraba. ¡Cállate! Guarda silencio o vas a llamar su atención. El tren se detuvo, las puertas se abrieron y empezaron a entrar personas. No sé qué noté primero, la ropa extraña, los brazos demasiado largos con manos que casi rozaban el suelo, los ojos negros azabache y los rostros angulosos, o el tono gris azulado de su piel. Mis ojos captaron todos esos estímulos, pero durante un largo segundo mi cerebro se negó a procesarlos. Y cuando finalmente lo hizo, apenas pude contener el chillido que trató de salir de mi garganta. Pensé que mi corazón iba a explotar. ¡Demonios! En serio pensé que iba a explotar. Era como una cuerda de guitarra rasgada. Todo en mí se sacudía y palpitaba. Mi vista se volvió mareada, por lo que estaba agradecido y finalmente vomité.
Mi boca estaba cerrada con fuerza y me obligué a tragarla. Mis instintos me gritaban: ¡quédate quieto! ¡Calla, Ángel! Ese día es borroso. Viajamos en el vagón del metro arriba y abajo de la línea, quietos e inexpresivos durante horas, tal vez durante días. Parecía mucho más larga que la línea que conocía, la línea por la que había seguido al extraño. Las cosas horribles que nos rodeaban parecían no prestarnos atención debida, aunque debíamos destacar demasiado. Estaba tan petrificado de miedo que cuando finalmente regresamos a la interminable caverna de trenes, solo rompía a llorar. Me derrumbé en el suelo y solo lloré durante un largo rato. El extraño me observaba. Cuando recuperé el control de mí mismo, lo miré suplicante. ¡Llévame a casa, por favor, llévame! No puedo. No sé cuál de estos te llevaría de regreso si alguno de ellos lo hace. Se puso de pie y salió de la plataforma y yo me levanté con cansancio y lo seguí. Se dio la vuelta bruscamente. Creo que ya fue suficiente, ya me ha seguido por demasiado tiempo. La rabia que había sentido por él antes, que el pánico había enterrado temporalmente, se elevó en mí. ¿Qué? Grité corriendo hacia adelante. Lo agarré por los hombros y con un estallido de fuerza loca que ni siquiera sabía que estaba dentro de mí, lo golpeé contra el costado de un vagón del metro. ¡Maldito hijo de perra! ¿Qué diablos hiciste? Lo golpeé una y otra vez. ¡Llévame de vuelta! ¡Llévame de vuelta! Él lo soportó todo pasivamente y pronto el estallido de ira en mí se apagó, dejándome vacío. Por favor, llévame a casa. Así no es como funciona esto. Si permanecemos juntos es más probable que seamos notados. Sigue tu propio camino, muchacho. Quédate quieto y sé sutil y ellos pensarán que eres uno de los suyos. Caso contrario, terminarás muerto. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Por qué? Me dio otra mirada casi triste. Tuve que hacerlo, no tenía otra elección, tú también lo harás. Te quedas atascado a veces. Apartó mis manos de sus hombros y se volvió para alejarse. Caí de rodillas repentinamente sin fuerzas y lo vi irse. En el cruce se volvió para mirarme. Lo siento mucho, hijo. Y luego se fue. Me quedé allí sobre las frías baldosas durante mucho tiempo. Me acurruqué en bola y lloré un rato. Después de que no me quedaran lágrimas, incluso dormí un poco. Cuando me desperté, el tren subterráneo en el que había entrado se había ido, llevando más abominaciones grises azuladas a donde quiera que fueran estas cosas. No podía soportar volver allí de todos modos. Traté de encontrar el camino de regreso a casa, al lugar donde había comenzado, para encontrar un metro que reconociera, pero ni siquiera estaba seguro en qué dirección debería haber estado yendo. Caminé durante una hora, luego otra. Finalmente encontré uno que podría haberme parecido familiar, o estaba lo suficientemente desesperado como para imaginar que así era. Cuando me acerqué a la puerta se abrió para mí y tomé asiento. Comenzó a arrancar y a pesar de ser un agnóstico de toda la vida, recé con todo el corazón. Las puertas se abrieron y por un segundo pensé que me había salvado. Gente, seres humanos, si acaso encontraba esto, yo sería el hombre con más fe en todo el mundo. Entonces noté los ojos, específicamente el tercer ojo grande en el centro de la frente. Eran normales a excepción de esa peculiar seña. Maldita sea, váyanse todos a la mierda, pensé. Sin embargo, eran más fáciles de tomar que el último grupo y estaba agradecido por eso. Sin embargo, el tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros dos y eso fue nauseabundo. Y cuando uno de ellos sonreía o se reía o hablaba con otro, no podía dejar de notar que sus dientes estaban afilados y deformados, tornados de un color amarillo verdoso por la suciedad. Pero si era cuidadoso y selectivamente ciego, podía fingir durante un rato que estaba en casa.
hasta que uno de ellos entró con un bocadillo en la mano y me di cuenta con un sobresalto que me estaba muriendo de hambre y que no había comido ni bebido en lo que debieron haber sido días. En la siguiente estación a la que llegué decidí intentar encontrar algo para comer o beber. No sé por qué esperé, pero me pareció importante llegar al final de la línea. Llegué allí y apenas me atreví a irme. Nunca había visto al desconocido salir del subterráneo, nunca lo había visto comer o beber. Sin embargo, mi estómago no aceptaba un no por respuesta. Me armé de valor y traté de mantener mi rostro cuidadosamente neutral y me dirigí a la estación propiamente dicha. Y luego me confundí. Esperaba escaleras mecánicas, escaleras o algo así, pero todo lo que vi fueron agujeros en el suelo, en las paredes y en el techo. Eran agujeros abiertos de tamaño irregular, como si estuvieran en medio de una colmena. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Saltar a uno de ellos? No tenía sentido para mí, no hasta que alguien pasó por uno. Esta persona flotó por el suelo y luego flotó a mi lado. Frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que probablemente fue un ceño fruncido, pero aparentemente lo que les impidió reconocerme como extraterrestre en el metro se extendía al menos hasta aquí. Desafortunadamente no me permitió levitar, lo cual parecía ser la única forma de salir de la colmena de la estación de metro, así que bajé nuevamente al túnel. Estaba enojado, perdido, hambriento y había sido abandonado a un destino que, si no era peor que el infierno, era al menos 2 veces más estúpido y 3 veces más absurdo. No estaba en el mejor estado de ánimo, lo que siento que excusa el error. Normalmente tomo las esquinas con un amplio margen porque todo el mundo sabe que si doblas bruscamente una esquina en un lugar público es muy probable que te encuentres con alguien. Como yo estaba bastante enojado, giré bruscamente. Choqué contra alguien, una mujer, y caí al suelo. Sin pensarlo, reaccioné como lo haría cualquier neoyorquino. ¡Mal! ¡Joder, maldita perra estúpida! ¡Mira por dónde vas! Me di cuenta de mi error incluso antes de que ella se diera cuenta. Sus ojos se volvieron burlones y confusos y cuando realmente se fijó en mí se hincharon de horror. Ella saltó. Bueno, flotó rápidamente hacia atrás y dejó escapar algo parecido a un grito. Fue un poco más parecido a un aullido de lo que estaba acostumbrado, pero entendí el punto. Más abajo en el túnel vi cabezas alienígenas de 3 ojos que se volvían hacia nosotros. Pensé de repente en todos esos dientes afilados y sucios y así estaba corriendo. El tren subterráneo no estaba allí, pero había una pasarela a lo largo del túnel para los reparadores, supongo. Así es como lo usaban de donde yo vengo de todos modos. Lo tomé a toda velocidad y seguí corriendo hasta que cada respiración se sintió como si me apuñalaran. Me detuve jadeando y miré hacia atrás. El túnel se había encorvado, por lo que ya no podía ver la luz, pero parecía que nadie me seguía. Seguí adelante en la oscuridad durante mucho tiempo. Finalmente llegué a una pequeña abertura en la pared y me detuve allí para descansar. El hambre, la desesperación y una carrera aterrorizada a toda velocidad me había dejado absolutamente agotado. Probablemente habría llorado de nuevo, lo que parecía ser todo lo que era capaz de hacer últimamente, pero parecía demasiado trabajo. Me senté contra la pared, con las piernas abiertas e imaginé que estaba matando a golpes a ese maldito bastardo. Esa fue una imagen de alivio. Una rata estaba arrastrándose cerca de mis pies en la oscuridad. De vez en cuando pateaba para asustarla, pero después de un tiempo ni siquiera me molestaba eso. La rabia o cualquier otra enfermedad que pudiera portar sería una bendición en comparación con los viajes interminables a través del metro de mundos extraños, perdidos, desamparados y solos. Cuando volvió a acercarse a mí no la ahuyenté. Incluso cuando alcanzó y se presionó contra mi pierna no me atrevía a preocuparme. No hasta que un tren y las luces de sus vagones iluminaron la alcantarilla en la que estaba y lo que había pensado que era una rata. ¡Gran error!
Era como una rata, sí, pero no tanto, sino como una araña. Si alguien los hubiera cruzado a los dos juntos, la abominación resultante podría haber sido casi tan horrible como la cosa que acariciaba mi pierna. Grité, me arrojé del suelo y lo pateé como lo haría un jugador de fútbol directamente contra la pared opuesta. Su parte trasera hizo un crujido repugnante y lo vi moverse antes de que un vagón pasara y volviera a la oscuridad. Y fue en ese momento de oscuridad que se me ocurrió un pensamiento terrible. Me preguntaba si era comestible. No quería y me atraganté con solo imaginarlo, pero tenía hambre y no había garantía de que pudiera encontrar comida en este lugar. La rata araña era mi única opción. Me contuve tanto como pude, pero al final la supervivencia superó la aprensión. Tenía mi mechero, pero nada que me ayudara a prender el fuego. Tomé la carne de su piel y la cociné un poco sosteniéndola sobre la llama, pero no ayudó mucho. En realidad nada podría haberlo hecho. Su carne era repugnante, más repugnante que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Desde entonces he estado tan desesperado por comer y he comido muchas otras cosas más cuestionables, pero nada ha sido tan malo como la rata araña. En retrospectiva fue entonces cuando me convertí en un extraño. Antes había luchado por alcanzar ese estado inexpresivo que el otro había mantenido. Lo que había tomado por calma era entumecimiento, rompiendo y comiendo un monstruo en la oscuridad debajo de un mundo alienígena. El último de mis bordes se suavizó. Para cuando dejé la oscuridad y regresé al túnel, estaba tan inexpresivo y vacío como lo había estado el que me había llevado hasta acá. Sin embargo, esa no fue la peor parte. Lo peor vino después, la primera vez que me quedé atascado. El extraño lo había mencionado antes, pero en el estado en el que me encontraba apenas me había dado cuenta. Una noche al final de la línea me pidieron que bajara del tren. El mundo era uno de los más cercanos a lo normal. La gente era casi humana como yo los conocía. Sin embargo, eran de color naranja claro y con la espalda encorvada, pero aparte de ello eran prácticamente normales. Después del último mundo al que visité, donde la gente había tenido un sobrepeso espantoso, hermafroditas de 6 pechos y narices, los chicos naranja eran bastante hermosos para mí. Al principio pensé que el conductor estaba hablando con otra persona, pero yo era el único en el vagón, y además lo había entendido. Los hombres naranjas ciertamente no habían estado hablando español en todo el día, pero no obstante podía entender lo que estaban diciendo. Cuando me puse de pie comencé a darme cuenta de por qué. Simplemente no podía ponerme de pie. Estaba jorobado y cuando me vi en un reflejo contra la ventana al salir yo era naranja. Reunía el resto a partir de ahí. Atascado significaba que estabas atrapado en ese mundo por alguna razón y que estabas atrapado luciendo como ellos. Lo cual sería útil si quieres aprovechar la oportunidad para salir de la estación de metro. Lo cual es posible la mayoría de las veces, pero requiere mucho cuidado y es bastante abrumador. Los mundos alienígenas son un poco repugnantes. Intenta siempre compararlos con las personas normales de tu mundo. Dejé ese metro de todos modos, porque estaba claro que no regresaría al eje central, lo que había empezado a llamar la línea infinita de trenes subterráneos. Lo que fuera que me había dejado pasar desapercibido ya no funcionaba. Consideré brevemente quedarme, pero este lugar no era mi hogar y nunca podría hacerlo. Incluso si se parecían a mí, su cultura estaba destinada a ser diferente. Esa fue una lección que había aprendido antes. Incluso los mundos donde la gente es absolutamente indistinguible de mí están plagados de peligros. Una vez estuve en un mundo donde la gente se parecía a mí. Bueno, en realidad parecían brasileños, pero eso era más que suficiente para mí. Y aprendí por las malas que el gesto que para mí significa hola, significaba algo gravemente insultante. Además, incluso si ese lugar tuviera una cultura que pudiera fingir, no quería quedarme. Quería una de dos cosas. O encontrar el camino a casa o encontrar al extraño que me había puesto en este camino y lo había golpeado hasta casi morir. Porque nada más me serviría.
así que quería seguir adelante. Sin embargo, no estaba seguro de poder hacerle a un pobre imbécil lo que me habían hecho a mí. ¿Realmente podría obligar a alguien más a vagar por el eterno subterráneo como yo? Resultó que al final no tenía que hacerlo. Después de unos meses, uno de ellos se dio cuenta de mi existencia, sí, y empezó a seguirme durante unas semanas. Con cuidado hice que pareciera que no lo había visto, al igual que lo había hecho el extraño en un principio. Pero estaba dividido entre el deseo de advertirle que se fuera y el deseo de llevarlo al final de la línea para poder dejar ya su triste mundo. La última noche me siguió hasta el final de la línea, tal como lo había hecho una vez. Sin embargo, no había logrado reunir el valor suficiente para sentarse frente a mí. Y tan pronto como el tren se detuvo en la terminal, salió corriendo. Esperé que el conductor no me viera y pudiera continuar, pero fue en vano. Dejé el vagón y el metro se apresuró a marcharse sin mí y maldije por dentro. Mientras caminaba por la esquina hacia las taquillas, el joven que me había estado siguiendo me atacó. Tenía un cuchillo curvo y peligroso y debería haberme tomado por sorpresa, pero había estado viajando a través de mundos alienígenas hostiles durante varios años. Mis reflejos eran agudos. Luchamos brutalmente antes de que pudiera arrebatarle el cuchillo. No sé cómo se lo metió en el cuello. No creo que quisiera matarlo. Ni siquiera había estado tan enojado recordando mi propia ira acumulada de tanto tiempo antes. Después, mientras él yacía allí desangrentado, lo pateé repetidamente gritando: ¡Maldito! ¡Maldito! Se suponía que lo habías hecho para seguirme. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho tiempo. Estuve allí temprano al día siguiente para tomar el primer metro de la mañana. Y esa noche, cuando lo monté hasta el final de la línea, volví a ser invisible para el conductor. Supongo que puedes matarlos o traerlos contigo si quieres regresar al eje central. Volví a ser invisible, pero también naranja y todavía jorobado. Me quedé ahí hasta la próxima vez que me atasqué. La próxima vez que maté. Eso fue mucho más rápido. No esperé que ella me siguiera. Una vez que me reconocieron como un extraño, la reconocí como la siguiente y tomé mi decisión. No iba a traer a nadie más a esto. Me pregunté cómo era originalmente y si sabía que podría haberme matado. También me pregunté acerca de los otros que vi en casa y los pocos raros con los que me crucé desde que me fui. ¿Los mataban o simplemente se los llevaban? ¿Y lo que elegirían no consideraban una misericordia? No me atrevía a hablar con ellos, a preguntarles. Estábamos condenados de cualquier manera y los condenados deberían sufrir en soledad. He matado a 15 de ellos ahora y me he vuelto muy bueno en eso. Pero he tomado una decisión. Ya terminé de matar inocentes, al menos. Antes de regresar al eje central, llené una mochila con todo el papel que pude meter en ella y escribí esta historia. Lo hice una y otra vez para quedarme en tantos trenes subterráneos como pueda. Un par de miles de mensajes en botellas arrojados a un mar de rieles de acero. Esta es una solicitud y una advertencia. Mi petición arriba era que encontraras a mi madre y le dijeras una mentira. Es una mentira piadosa, no te preocupes. Dile a mi madre que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Esto puede darle algo de esperanza o un poco de paz. Ojalá fuera verdad también, pero aquí está la cuestión. He estado pensando en mí mismo como en ángel, perdido y a la deriva buscando a volver a costas familiares. Pero no estoy perdido en el mar. Estoy perdido en un sinfín de túneles. La diferencia es importante porque los laberintos se diseñan, se construyen. Alguien o algo hizo este lugar posible. Y deben rendir cuentas por lo que me han hecho. Me eligieron como Teseo, no como Odiseo, pero tampoco volveré a interpretar ese papel. Las extrañas reglas de este lugar me han llevado a convertirme en otra cosa. Luego otra vez en otra cosa diferente.
Me han convertido en un horrible monstruo, por lo que yo seré el minotauro de este laberinto. Y si puedo, lo derribaré a mi alrededor y destruiré a quienes lo construyeron. Mi advertencia es que deben tener mucho cuidado en lugares públicos con hombres y mujeres silenciosos e inexpresivos. Mantén tu distancia, ellos pueden matarte. Si los ves, corre lejos y rápido. Y lo que es más importante, te lo ruego, te lo advierto, no tomes el tren hasta el final de la línea. Este podría llevarte a un mundo diferente.